La oscuridad envolvía el bosque, transmitiéndome la sensación de ser una forastera en su territorio. El viento helado golpeaba mi cara con fuerza, mientras los copos de nieve caían densamente, como si quisieran impedirme ver claramente. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba controlar el miedo que me invadía lentamente. «Toby, ven aquí». Elevé mi voz una vez más, sujetando con fuerza los últimos rastros de fe en mi interior. «Regresa, Toby». El único sonido que recibieron fue el silencio como respuesta. Tan solo el sonido de las ramas al quebrarse y el crujido bajo mis pies interrumpían la calma del lugar. Con poca frecuencia mi perro se distanciaba mucho. Rara vez su curiosidad lo llevaba fuera de mi campo de visión. Sin embargo, en este momento ya no se encontraba. En el corazón del bosque me encontraba sin compañía, y a medida que avanzaba, la desesperación se apoderaba de mí. ¿Cómo pude pasar por alto eso? Meditaba mientras sujetaba firmemente la linterna. Se encontraba lleno de intranquilidad. Lo observé, pero estaba tan inmersa en mis reflexiones que no percibí que algo estaba mal. Y si en este momento no lo localizo, ¿cuál será la consecuencia? La luz de la linterna apenas alcanzaba a alumbrar unos cuantos metros, revelando las formas de los árboles y la extensa capa blanca de nieve en medio de la oscuridad. Así que observé las pisadas, diminutas señales de patas que se internaban más en el bosque en dirección a donde los árboles creaban un pasaje sombrío. Las huellas conducían a un destino desconocido al que nunca habría visitado por su cuenta, pero no le quedaba otra opción. No debes reflexionar, simplemente anda. Requiere de tu presencia. Cada etapa representaba un desafío. Mis botas estaban cubiertas de nieve. A pesar de los intentos del viento por desviarme, continuaba mi camino. Las pisadas se iban separando más y más, como si el viento las estuviera borrando justo delante de mí. De pronto todo se transformó. Se separaron rápidamente, como si Toby hubiese huido asustado. Detuve mi paso y dirigí la luz de la linterna hacia el suelo. En la distancia, en medio del manto de nieve, se vislumbró tenue un objeto blanco y liso. Experimenté una fuerte emoción en mi pecho. Un cuerpo de agua dulce de gran extensión. Al aproximarme, observé cómo el hielo brillaba con la luz de la linterna, como si se estuviera riendo de mí, incitándome a seguir adelante. Los rastros de las pisadas seguían en la capa de hielo. Por favor, no, esto no es lo correcto. Mientras el temblor recorría mi cuerpo de abajo arriba, pronuncié el nombre de Toby en un grito que se desvaneció en el silencio que me rodeaba. En ese momento, percibí un sonido crujiente. Al principio, con delicadeza, como un murmullo. Después, con mayor intensidad, el agua congelada. Permanecí estático, sin poder desplazarme. ¿En qué lugar se encontraba él? ¿En ese lugar, debajo de la capa de hielo, atrapado en esa trampa congelada? Sin embargo, en ese momento detecté actividad. Un individuo se encontraba erguido al otro lado del lago, un poco más lejos. En medio de la fuerte nevada, se podía distinguir apenas una silueta que se inclinaba, como si estuviera extrayendo algo del agua. Al comienzo creí que se trataba de una ilusión, sin embargo no es así. No, se trataba de un individuo. Avancé un paso, experimentando la fusión de la esperanza y el miedo en mi corazón. Un grito escapó de mis labios, aunque se vio interrumpido por la emoción. ¿Podría decirme quién es usted? ¿Por qué te encuentras en ese lugar? La silueta se detuvo y poco a poco se puso de pie. Tenía entre sus manos algo diminuto, de color oscuro y sin vida. Estuve al borde de un paro cardíaco. ¡Toby! ¡Fue él! El rostro del extraño quedó al descubierto bajo la luz de la linterna. La capucha ocultaba gran parte de su rostro. Sin embargo, logré distinguir sus ojos, gélidos y penetrantes, clavados en los míos. No mostraban señales de temor ni de agotamiento. Se destaca la concentración y una fuerza peculiar. Intenté decirle que regresara con el perro a la orilla, pero las palabras no salieron de mi boca. En vez de eso, me quedé inmóvil, contemplando su avance pausado sobre el hielo. Cada vez que avanzaba, un sonido ominoso de crujido lo seguía.
El sonido del hielo al chirriar me hizo retroceder de inmediato, como si mi temor pudiera quebrar esa delicada capa helada. El individuo avanzó un poco más, pero no alcanzó la ribera. Detuvo su paso y volvió a dirigirme la mirada, como si aguardara algo. Un brillo misterioso iluminaba sus ojos, provocando que mis piernas se estremecieran. «Toby», murmuré con un tono áspero, tratando de ordenar mis ideas. La figura no dio señales de vida. Permaneció en ese lugar sin moverse, como si estuviese a punto de tomar una determinación que transformaría por completo la situación. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que me encontraba en el límite del precipicio. El latido de mi corazón resonaba tan fuerte que apenas percibía el susurro del viento. Esa persona desconocida, sosteniendo a mi Toby, resultaba ser algo más que un simple salvador. ¿Qué sucede? De pronto el temor no se centraba en Toby, sino en lo que estaba a punto de ocurrir. Permanecía en ese lugar, rodeado de hielo, sosteniendo a mi Toby, como aguardando mi siguiente acción. Sin embargo, permanecía inmóvil. ¿Cuál es la razón? ¿Podrías explicarme el significado de tus palabras? ¿Cómo es que su mirada parecía penetrar en mí, descubriendo más de lo que estaba dispuesta a reconocer? No lograba recordar la forma en que llegué hasta la costa. Una bruma misteriosa cubría todo a la vista, el viento, el gélido clima y la intensidad de esa mirada. Una mirada que parecía desentrañar algo escondido, algo misterioso incluso para mi propia persona. De manera pausada, el extraño se acercaba hacia mí mientras sostenía a Toby entre sus brazos. Sus movimientos eran precavidos, como si estuviera consciente de que en ese momento el hielo aún podía jugarle una mala pasada. Permanecía inmóvil. Mi corazón palpitaba con tanta intensidad que parecía a punto de escapar de mi pecho. Al alcanzar la costa, finalmente expresó: «Estoy bien». Tomé a Toby de los brazos, abrazándolo con tal intensidad que provocó un suave gemido de su parte. A pesar del frío y la humedad, seguía con vida. Esa sencilla circunstancia parecía revitalizarme por completo. Descansé mi frente en su suave pelaje y suspiré, experimentando por primera vez desde el inicio de la noche una sensación de calma. Expresé mi agradecimiento en voz baja mientras dirigía la mirada hacia el extraño. Sacudió la cabeza, como si lo que dije no tuviera importancia. Alcé la vista aguardando una respuesta o, al menos, que se identificara. Sin embargo, en vez de eso, solo me miraba, de manera extensa y minuciosa. Mantenía una expresión facial seria, denotando un agotamiento que sugería su familiaridad con ese tipo de circunstancias. No obstante, en su mirada se percibía algo adicional, algo que me incomodaba. Pregunté, interrumpiendo el denso silencio, sobre cómo había llegado allí. «Simplemente me encontraba en las cercanías», contestó de forma concisa. Emitía un tono grave y sosegado, aunque con un toque de distanciamiento, como si continuara inmerso en sus propias reflexiones. Intenté hacer más preguntas, pero no lo logré. Su mirada me envolvía, impidiéndome articular palabra. Finalmente, conseguí expresar: «Está helado», mientras observaba cómo su abrigo relucía mojado a la luz. «No te preocupes, estoy bien», atendió al perro con un gesto de acuerdo, mientras Toby seguía temblando en mis brazos. Volvió sobre sus pasos, listo para irse. Resultaba peculiar. Una persona que rescató a mi mascota, la cual estuvo en peligro en un hielo frágil, se retiraba sin darle importancia. Me acerqué a él y le pregunté por su nombre. «Quiero expresarle mi gratitud de alguna manera». «No hace falta», contestó mientras echaba un vistazo por encima del hombro. «Mi nombre no le resultará familiar». Sin embargo, alzó la mano, interrumpiendo cualquier posible intento de continuar hablando. Cuando el viento comenzó a soplar de nuevo, él se perdió entre las sombras de los árboles después de ajustarse la capucha. Permanecí en ese sitio, sin moverme, observando hacia donde su figura se había esfumado en medio de la tormenta de nieve. Tenía las piernas adormecidas, y no solo a causa de las bajas temperaturas. Experimenté una sensación interna cuando ese individuo pareció dejar una impresión no solo en la capa de nieve, sino también en mi pensamiento. Era imposible borrar de mi mente la imagen de su cara.
Aun al volver a casa, mientras estaba en el suelo acogedor junto a Toby, que descansaba plácidamente a mis pies, esa expresión continuaba atormentándome. No era solo un héroe común. Experimentaba una extraña e inquietante sensación que persistió durante varias horas. ¿Podrías decirme quién era esa persona? ¿Cómo era posible que no lograra quitármelo de la mente? Al día siguiente, mientras seguía sumida en mis reflexiones, decidí entrar a una cafetería con la intención de adquirir una taza de chocolate caliente. Solía ser el sitio que más nos gustaba visitar con Toby. Siempre era identificado en ese lugar y a Toby le entregaban su típica galleta. Sin embargo, al arribar, me quedé inmóvil. Él se encontraba allí, al lado de la ventana. De repente, todo a su alrededor se quedó inmóvil. Experimenté cómo la coloración roja se extendía por mis mejillas. Lucía idéntico, capucha empapada, abrigo mojado. Sin embargo, en esta ocasión mostraba una actitud tranquila, aunque en su mirada aún se reflejaba algo inexplicable. Al alzar la mirada, nuestros ojos coincidieron. Experimenté una sensación de compresión en mi ser. ¿De nuevo apareces tú? Me acerqué a la mesa donde estaba ella. La interrogante tendría que dirigirse hacia su persona. Contestó y sus labios se curvaron ligeramente, como si sugirieran una sonrisa. No estoy acostumbrada a que quienes rescatan a mi mascota se vayan tan pronto. No tenía claro el significado preciso que buscaba, pero ansiaba escuchar sus palabras, cualquier comentario. La gratitud no es algo a lo que esté habituado. Se levantó y arregló su chaqueta. Nos vemos más tarde, Carla. No tenía en mente haber compartido mi nombre con él. Puede que haya recibido esa información de otra persona o quizás la haya intuido. Sin embargo, en ese instante se acercó hacia donde yo estaba. Ajustó mi pañuelo, que se había deslizado ligeramente, y su rostro quedó tan próximo que pude percibir su aliento. Apenas un segundo pasó, sin embargo, mi mundo interior se transformó por completo. El contacto de sus labios con mi mejilla fue casual. Sin embargo, no denotaba torpeza. Se percibía una cierta tensión en el ambiente, como si ambos experimentáramos que ese instante se había prolongado indefinidamente. Deseándole buena fortuna, se despidió dando un paso atrás. Observé su partida y en mi cabeza solo retumbaba una interrogante. ¿Cuál es la razón de que esto tenga tanta relevancia? Tras esa reunión, todo volvió a la normalidad en la vida. Cada día, la jornada laboral en la librería donde me desempeñaba iniciaba con una taza de café humeante y el suave murmullo de las hojas de los libros. Al final de la tarde, solíamos dar extensos paseos con Toby, quien, al igual que yo, parecía intentar borrar de su mente aquella espantosa noche en el lago. Sin embargo, algo había experimentado un cambio, algo que no se puede percibir fácilmente, pero que está claramente presente. Empecé a observar las cosas de todos los días con una perspectiva diferente. Antes solía sugerir libros a los clientes sin problemas, pero ahora percibo que no solo contienen palabras, sino también mensajes encriptados. Cada vez que alguien pasaba, su mirada breve parecía plantear una interrogante sin palabras. ¿Qué secretos guardas? Hasta Toby mostraba un comportamiento distinto. En ocasiones, de repente se detenía, emitía quejidos y tiraba de la correa en una dirección distinta, a pesar de que caminábamos por los lugares habituales. Con una mirada llena de astucia, parecía querer comunicarme algo, aunque no conseguía captar el mensaje. No me di cuenta de inmediato. Un día común y corriente transcurría con calma, mientras los clientes holgazanes hojeaban libros. Mientras clasificaba los artículos recién llegados, percibí una voz que me resultaba conocida. ¿Podrías sugerirme algo? Me sorprendí y me volteé. Ahí se encontraba Sergio. Su serenidad se fundía con el entorno de la librería, aunque a mí no me pasaba desapercibida. Enseguida me vino a la mente esa mirada, ese momento en la cafetería. En ese momento, su enigma parecía haberse intensificado. ¿Tú? Las palabras brotaron espontáneamente de mi boca. Su reacción fue encogerse de hombros, como si le sorprendiera mi sorpresa. Observo que estás empleado en este lugar. Consideré que era necesario ir. ¿La razón de esto es? Interrogué,
sin poder ocultar la desconfianza en mis palabras. «Claro que sí, por un libro», contestó con una expresión sonriente, aunque no era una sonrisa convencional. En su semblante se percibía algo inusual, como si tuviera conocimiento de la respuesta a mi interrogante incluso antes de que la planteara. «Aquí hay artículos fascinantes». Experimenté una extraña sensación de intranquilidad expandiéndose en mi corazón. Nos encontrábamos frente a frente, y la atmósfera entre nosotros parecía cargarse de intensidad. Me encontraba sin palabras. Me invadió la curiosidad de cuestionar la razón de su presencia. Sin embargo, opté por seleccionar el primer libro disponible en la mesa. «Ha sido una decisión acertada», mencioné ofreciéndole el libro. Se trata de la narración de un individuo que rescata a los demás como una forma de dejar atrás sus propias cicatrices. Una ligera curvatura apareció en su ceja. Cogió el libro, observó la cubierta y esbozó una sonrisa. «¿Estás hablando acerca de mí?», contesté negativamente, ruborizándome. «Simplemente se trata de una casualidad». «Las casualidades no son reales», murmuró, y sus palabras resonaron con una profundidad que me resultaba incomprensible. A partir de ese momento, comenzó a aparecer con mayor regularidad. En ocasiones hojeaba libros, en otras ocasiones simplemente observaba en silencio mientras yo estaba ocupado trabajando. Empezaba a resultarme curiosa su presencia, aunque no me incomodaba. De hecho, resulta bastante atractivo. Mi reacción era de asombro al aguardar su llegada, a pesar de sentir cierto temor. A pesar de eso, Toby no se encontraba satisfecho. Cada vez que Sergio se aproximaba, mi perro empezaba a emitir gemidos, e incluso en ocasiones mostraba signos de gruñir. Resultaba poco común en él, lo cual me generaba preocupación. Un día, al inclinarse Sergio para ayudar, Toby retrocedió de un salto y bajó las orejas. Comenté que estaba asustado, al darme cuenta de que mis expresiones resultaron más severas de lo que deseaba. Al despertar, Sergio apartó la vista. En un tono apenas audible, mencionó que los seres vivos perciben lo que tratamos de esconder, como si reflexionara en solitario en lugar de dirigirse a mí. «¿Qué es lo que no quieres revelar?». Su pregunta pareció desafiante, pero él simplemente sonrió en silencio. Comencé a encontrarlo en todos lados, una sucesión de coincidencias. Cada mañana, al dirigirme a la librería, lo observaba mientras caminaba con una taza de café. Al atardecer, mientras daba un paseo con Toby, solía encontrarse en la misma calle, parándose con tranquilidad frente a un escaparate. Cada vez que nos encontrábamos, él me saludaba con un sutil gesto de cabeza, como si fuera algo completamente normal, aunque yo cada vez me daba cuenta de que no lo era. Comencé a sentir confusión en mi mente. ¿Fue obra del destino o simplemente una curiosa casualidad? A pesar de mantener su mirada concentrada, ahora percibía en sus ojos un matiz distinto. ¿Sentimientos de melancolía? ¿Cuál es tu previsión? ¿Tal vez una señal de precaución? Mi leal compañero Toby no permitía que mis pensamientos se aquietaran. Su actitud inquieta y su rechazo a acercarse a Sergio generaban aún más incógnitas. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, era incapaz de rechazarlo. Sentía una fuerte atracción por él. «Es excesivo. El amanecer se presentaba como uno más de tantos». Toby rasguñaba la puerta ansioso por salir a pasear. El café empezaba a hacer burbujas en la máquina de café, mientras que, como siempre, el buzón estaba repleto de publicidad. Sin embargo, en medio de los folletos impersonales, descubrí algo inusual, un sobre de color blanco sin indicación del remitente. No tenía ni un sello, como si lo hubieran colocado allí manualmente. Desgarré el borde, percibiendo cómo nacía en mi interior una extraña sensación de inquietud. El papel se encontraba arrugado de forma descuidada, como si la persona que lo escribió estuviera apurada. Aunque corto el texto logró causarme escalofríos. Desconoce su verdadera identidad. Precaución. Al principio, creí que era una broma. Sin embargo, la escritura era extremadamente detallada, demasiado precisa para ser solo un entretenimiento. Repasé la nota en repetidas ocasiones, examinando cada letra como si buscara descifrar algún mensaje oculto en ellas. No obstante, lo que logré fue sentir cada vez más intranquilidad.
Mientras tanto, Toby permanecía sentado al lado de la puerta, inclinando la cabeza, como si también se diera cuenta de que algo no marchaba bien. Después de guardar la nota en el bolsillo de mi abrigo, salí a la calle. Sin embargo, la brisa fresca no logró aliviar mi nerviosismo. ¿Quién habría sido capaz de redactar semejante texto? Y, sobre todo, ¿a quién se refería? Me resultó difícil mantener la concentración durante toda la jornada en la librería. Cada minúsculo aspecto me traía a la mente la nota. Al ver a Sergio entrar, mi corazón se aceleró de repente. La serenidad que transmitía, su paso firme, todo lo que antes me resultaba encantador ahora me hacía percibirlo de manera diferente. ¿Qué era lo que se mantenía en secreto? Claro que no se percató de nada. Al llegar, como de costumbre, se dirigió hacia los estantes, hojeó varias obras y, con serenidad en su tono, formuló una pregunta. ¿Sucede algo? Estoy bien, no hay problema. Actué con demasiada premura al contestar. Una sonrisa se formó en su rostro. Sin embargo, sus ojos revelaban la capacidad de comprenderme con facilidad, como si pudiera descifrar todos mis pensamientos. Cuando se marchó, aproveché para volver a sacar la nota de dinero de mi bolsillo. Mientras reflexionaba más sobre el tema, aumentaba mi urgencia por conocer la realidad. Durante la noche, mientras exploraba documentos antiguos en el desván, me topé con un contenedor lleno de recortes de periódicos. Mi abuela, a quien le encantaba recolectar relatos urbanos, me regaló la revista. En mi cabeza surgió una idea brillante. En caso de que Sergio estuviera guardando algo relevante, es posible que hubiera sido mencionado en los medios de comunicación. Empecé a buscar entre las páginas amarillentas hasta que una de ellas captó mi interés. El encabezado provocó que mi sangre resonara en mis oídos. Se desató un incendio devastador en un depósito. Un individuo que ha logrado sobrevivir enfrenta numerosas incógnitas. Un nombre en el artículo capturó mi atención. El nombre de Sergio Arana. Se encontraba en ese lugar. El incendio se llevó consigo varias vidas, siendo él el único que logró sobrevivir. De acuerdo a los testimonios, Sergio acostumbraba a estar frecuentemente en ese depósito, lugar donde desempeñaba su labor. Nunca se logró establecer la razón detrás del incendio, aunque se especulaba que posiblemente fue intencional. Al presionar el recorte con tanta intensidad, mis dedos se volvieron pálidos. Encontré una parte del puzzle, pero no proporcionaba soluciones, solamente interrogantes frescas. En caso de que fuera Sergio, ¿cuál era su conexión con el fuego? ¿Qué hacía él presente en este momento de mi existencia? Jamás imaginé toparme con él justo en la puerta de mi hogar. La oscuridad había envuelto la ciudad cuando, sumida en mis reflexiones, me disponía a cocinar la cena. Sin embargo, al escuchar los gruñidos de Toby junto a la ventana, decidí salir al balcón y ahí lo encontré. Sergio se encontraba en ese lugar, con las manos en los bolsillos, observándome con una expresión de angustia en su rostro. ¿Estás presente en este lugar?, murmuré en un intento por ocultar mi asombro. Lamento presentarme de sorpresa. Ha dado inicio. Emitía un tono profundo y contenido, como si estuviera tratando de dominar una fuerte agitación interna. Sin embargo, era necesario que me justificara. A pesar de sentir en lo más profundo de mí que era un error, le extendí la invitación para que pasara. Sin embargo, sentía la necesidad de oírlo. Buscas mantener tu distancia, pero inevitablemente regresas. Expresé claramente la tensión en mis palabras. ¿Cuál es la razón? Tomó asiento en el borde de la silla, manteniendo puesta su chaqueta y con la mirada hacia abajo. ¿Qué es lo que hace que todo sea diferente cuando estoy a tu lado?, expresó. A pesar de saber que no es lo correcto, me resulta imposible resistirme. ¿Qué es lo que no estás revelando? Fue imposible mantenerlo en silencio por más tiempo. Me puse a leer el texto. ¿Qué sucedió con el fuego? Tú estabas presente, ¿cierto? Sus hombros se pusieron rígidos y guardó silencio durante un instante. Al escuchar a Toby gruñir nuevamente, Sergio contestó en voz baja. Así es, visité ese lugar. Esa faceta de mi persona es preferible no descubrir. Todo puede venirse abajo a causa de mi historia anterior. A cada uno de nosotros, a mí, a todo lo que hay en este momento. Entonces,
¿Cuál es la razón de tu presencia en este lugar? Interrogué, notando cómo la ira comenzaba a apoderarse de mí. ¿Por qué me haces parte de esto? Su mirada me reveló algo inesperado. Además de la tristeza, también siento temor. En ocasiones, aquello que causa daño puede convertirse en algo beneficioso y protector. Mientras se ponía de pie, expresó: No te estoy solicitando que lo comprendas, solo quería informarte de eso. Me sentí confundida por lo que dijo. Permanecí estático, sin poder desplazarme, mientras él se esfumaba en la penumbra. En mi cabeza resonaba una única interrogante. Sergio, ¿puedes decirme quién eres en realidad? ¿Por qué continúo pensando que tu presencia aquí no es fruto del azar? Antes de redactar el texto, medité profundamente. Directo y sin vueltas, ¿qué te parece si damos un paseo esta noche? En el parque estaremos Toby y yo esperándote. Con las manos temblorosas, pulsé el botón de enviar. No tenía idea de qué podía aguardar. Una contestación, una respuesta negativa o simplemente la ausencia de una respuesta. Sin embargo, en su interior bullía. Resultaba imposible continuar habitando en la penumbra de silencios, evitando reconocer la certeza de que Sergio representaba el elemento fundamental de un giro trascendental en mi existencia. Poco tiempo después, recibieron la contestación: Allí me encontrarás. Bajo mis pies, la nieve hacía un ligero ruido al caminar, y Toby, notando mi nerviosismo, tiraba ansiosamente de la correa. Permanecía de pie en la entrada del parque, observando a su alrededor con emoción. Al divisar su contorno, mi corazón dio un vuelco. Sergio avanzaba con seguridad, como de costumbre, aunque su expresión parecía más oscura de lo común. Había algo en su expresión que indicaba que estaba al tanto de la razón por la que lo había contactado. Saludé con un «Hola» al acercarse hacia mí. Saludó con un «Hola», observando a Toby, quien de inmediato comenzó a jalar de la correa como si deseara alejarse. Iniciamos nuestra caminata por el camino, apenas intercambiando palabras. Las ramas de los árboles generaban una curiosa ilusión, dando la sensación de que el bosque se inclinaba hacia nosotros, atento a cada uno de nuestros movimientos. Resultaba sofocante y poco familiar. Traté de buscar las palabras para comenzar a hablar, pero fue él quien tomó la iniciativa. Inquirió por la razón de querer encontrarse. Aunque su tono era sereno, se percibía la ansiedad en el ambiente. Contesté intentando sostener el contacto visual. ¿Tienes idea de la razón? Estoy harta de los enigmas, Sergio. ¿Me podrías decir tu identidad, por favor? ¿Qué sucedió en ese momento durante el fuego? Aunque estuviste presente, no logro comprender absolutamente nada. Detuvo su paso, momento en el que yo hice lo propio. Toby emitió un suave gemido al percibir que algo estaba sucediendo. Sergio me observaba con la intención de decidir si era conveniente revelar la verdad. Al final, admitió que la responsabilidad era suya. Emitía un tono de voz suave pero decidido. ¿La responsabilidad es tuya? Me resultó imposible disimular mi asombro. ¿Fuiste tú quien provocó el fuego en ese depósito? Contestó con un gesto de negación, moviendo la cabeza de un lado a otro. Sin embargo, no logré capturar a la persona responsable. Observé con detenimiento, intentando asimilar la información recién recibida. La mirada se le ensombreció y pude percibir en sus ojos algo que hasta ese momento me había pasado desapercibido. No se limitaba únicamente al sentimiento de lamentación. Tenía una profundidad abrumadora, casi insoportable. Seguidamente, mencionó que eran sus compañeros, desviando la vista. Era nuestro punto de encuentro. Tomábamos algo juntos de vez en cuando para festejar ocasiones especiales. Sin embargo, en esa ocasión, uno de ellos se encontraba ebrio y deseaba experimentar con el fuego. Observé que la situación se encaminaba hacia un desenlace negativo. Sin embargo, no tomé ninguna acción. Simplemente observé. Y así sucedieron todos los acontecimientos. Las palabras que dijo fueron interrumpidas. Decidió cerrar los ojos y tomar una profunda bocanada de aire, como si quisiera acallar los pensamientos del pasado. ¿Lograste salir ileso? Murmuré quedamente, percibiendo cómo algo en mi ser se contraía. ¿Estuvo de acuerdo con eso? Así es, únicamente yo.
El resto no consiguió escapar. El silencio nos rodeó hasta que Toby lo rompió repentinamente. De pronto jaló la correa con tal intensidad que se me deslizó de entre los dedos. Lancé un grito. «¡Toby, por favor, para!». Se perdió entre la vegetación, dejando a Sergio y a mí inmóviles. Sin saber cómo actuar, lo observé detenidamente. Fue el pionero en iniciar el movimiento. Siguiéndole, partimos. Susurró, y lo acompañé. Mientras atravesábamos el bosque, mis pensamientos se enredaban en mi mente. Las expresiones de Sergio no dejaban de retumbar en mi mente, sin embargo, me resultaba imposible enfocarme. Intentábamos comunicarnos con Toby, pero el bosque absorbía nuestros gritos en silencio. De pronto, percibí un resplandor, frágil aunque nítida. Emanaba de una antigua choza situada en el límite del bosque. Sergio susurró que se encontraba allí, a lo que respondí afirmativamente. Nos aproximamos con cuidado. Al escuchar un conocido lamento, mi corazón se paralizó. Toby se encontraba en posición junto a la entrada, como aguardando nuestra llegada. Me dirigí rápidamente hacia él, lo rodeé con mis brazos y después dirigí mi mirada hacia la cabaña. Interrogué sobre la identidad de aquel sitio. Sergio la observaba como si ella fuera un recuerdo de su vida anterior. «Fue en este lugar donde todo dio comienzo», susurró. «Antes de que se desatara el fuego. Primero que nada, antes acostumbrábamos encontrarnos en este lugar. Nos divertíamos riendo y tomando algo. Creíamos que todo en la existencia sería permanente. Sin embargo, al final todo resultó ser una ilusión». Permaneció en silencio. Percibí una atmósfera tensa entre los dos. Para él, ese sitio significaba mucho más que solo una cabaña. Un ancla lo arrastraba de regreso a la noche imposible de borrar de su memoria. Interrogué sobre la razón de mi presencia en ese lugar, percibiendo un tono de brusquedad en mis expresiones. Contestó indicando con la cabeza a Toby: «No he sido yo. Él fue el responsable». Quizás deseaba que observaras cada detalle, lo que comprenderías. Observé la escena, primero a él, luego a la diminuta casa de campo y a mi fiel compañero canino, y en ese instante percibí que todo había cambiado por completo. Habiendo descubierto el enigma de Sergio, se encontraba indeciso sobre cómo manejar esa realidad. Mientras me encontraba en un antiguo tronco caído cerca de la cabaña, percibía la transformación en la atmósfera que nos rodeaba. En silencio se quedaba Sergio, con la mirada fija en el suelo. No lograba hallar las palabras adecuadas para colmar ese espacio vacío. Mis pensamientos se movían de un lado a otro entre lo que me confesó y la conexión intensa que había surgido entre nosotros desde el instante en que nos cruzamos la mirada. Finalmente, rompí el silencio y le aconsejé que dejara de responsabilizarse. Eso ya quedó en el pasado. No ejerce control sobre ti. Al alzar la vista, pude percibir en su mirada una combinación de melancolía y agradecimiento. Inquirió en un susurro: «¿Qué sucede si lo posee? ¿Podría ser que mis acciones determinen mi verdadera esencia?». Me quedé sin palabras para contestar. En vez de entablar una conversación, opté por sujetar su mano. Se trató de una acción improvisada, aunque imprescindible. No la apartó, pero su mirada seria y profunda me dejó sin palabras. «Carla, prefiero no involucrarte en mi realidad. Mereces algo superior», contesté con una sonrisa, sugiriendo que me permitieran elegir lo que consideraba justo para mí. Mostró una sutil sonrisa, aunque la expresión de sus ojos revelaba más que lo que expresaban sus palabras. En ese instante estábamos conscientes de que algo más significativo estaba a punto de suceder entre nosotros. Había un exceso de palabras. Al acercarse hacia mí, no retrocedí. Esa muestra de afecto fue deliberada, sincera y profundamente complicada, como si quisiera resaltar que existía algo más significativo entre nosotros que simples encuentros fortuitos. Al día siguiente, al despertar, sentí como si todo a mi alrededor hubiera experimentado una transformación completa. Al volver a mi hogar, me senté junto a la ventana durante un buen rato, contemplando a Toby correr por el patio. Sergio ocupaba por completo mis pensamientos, lo cual me generaba temor.
Hoy era el día en que Alejandro tenía que volver. Traté de recuperar la calma, pero la ansiedad persistía sin darme tregua. Al oír el chirrido de la puerta al ser abierta, mi corazón se aceleró. Al ingresar, Alejandro llevaba consigo una maleta y mostraba una gran sonrisa en su rostro. Con alegría, se acercó a mí exclamando mi nombre y me rodeó con un abrazo. Respondí con una sonrisa, aunque percibí que no era genuina. Enseguida, él se dio cuenta. Me preguntó si me encontraba bien mientras me observaba detenidamente. Contesté afirmativamente, tratando de parecer espontáneo. Me siento agotada. Estuvo de acuerdo, aunque sus ojos se posaron en mí por un periodo más prolongado de lo común. Tenía la capacidad de detectar cuando algo no iba bien, pero me resultaba difícil comunicar lo que estaba pensando. ¿Cómo puedo comunicarle que alguien despertó en mí emociones que llevaba tiempo sin experimentar? Aquella noche compartimos la cena en completo silencio. De vez en cuando, Alejandro me echaba discretas miradas, las cuales yo procuraba evitar. Toby, aparentando percibir la tensión, reposaba a mis pies y alzaba la mirada al escuchar cualquier sonido que proviniera de alguno de nosotros. De repente preguntó Carla, ¿qué sucede? Mientras apartaba el tenedor, emitía un tono sereno pero decidido. Traté de disimular lo que sentía con un simple nada. Estaba en lo correcto. Se notaba una transformación evidente que resultaba imposible de ocultar. Sin embargo, ¿qué opciones tenía para comunicarse con él? ¿Quién ocupó un espacio en mi vida que desconocía por completo? Al final expresé, últimamente mi mente ha estado ocupada con diversos pensamientos. ¿Hay bastantes cosas? ¿De qué manera? Trataba de ser amistoso, aunque notaba cómo aumentaba su inquietud. Aquella persona siempre había estado presente para brindarme su apoyo. Sin embargo, en ese instante, percibí una separación irremediable entre nosotros. Esa noche, acostada al lado de Alejandro, me resultaba imposible conciliar el sueño. A mi lado, su respiración apacible resonaba, aunque en ese momento me parecía estar más distante de él que en cualquier otro instante. Sergio no se apartaba de mis pensamientos, su expresión y lo que me decía seguían presentes en mi mente. A pesar de no haber ocurrido nada serio físicamente, era consciente de haber defraudado a mi esposo. A nivel emocional, ya había elegido una opción, a pesar de mis intentos por persuadirme de lo contrario. Sergio ya no era solo un individuo con un historial enigmático, sino algo más. Supuso un reto que me llevó a cuestionar mi verdadera identidad. ¿Cómo pudo abandonar a Alejandro en medio de tanta duda? ¿Era posible arruinar todo lo que habíamos edificado por algo que apenas estaba empezando? Esa noche me quedé contemplando el techo, sabiendo que pronto tendría que elegir qué hacer. Esa elección tendría un impacto total en la situación. En el hogar, un completo mutismo era evidente, excesivamente categórico. Mientras me encontraba en la cocina, entreteniéndome con una cuchara, percibí la entrada de Alejandro en el recinto. Sus pisadas resonaban con un peso abrumador, como si no solo transportara una maleta, sino algo de dimensiones mucho mayores. Carla es el nombre de la persona. Emitía un sonido tenue, similar al firmamento previo a un aguacero. ¿Podrías aclararme este asunto? Alcé la vista y observé que tenía un diario entre sus manos. Esa publicación impresa. Experimenté una sensación repentina en el pecho, como si alguien lo hubiera estrujado con intensidad. Mostraba un semblante rígido y su mirada penetrante me atravesaba. ¿De dónde lo obtuviste? En el momento en que mi voz falló, lamenté haber hecho esa pregunta. Mientras exploraba el desván en busca de la caja que guardaba las pertenencias de invierno, me topé con ello. Mostró el periódico de manera que fuera más visible. ¿Ahora afirmarás que se trata únicamente de una casualidad? ¿Tu amigo, por casualidad, tiene alguna conexión con un pasado como este? Desvié la vista intentando ordenar mis ideas, pero en mi cabeza solo había un zumbido constante. El nombre de Sergio, ese individuo. Comencé a hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi boca. ¿Cuál era la expresión que podía utilizar? ¿Acaso su historia previa no tenía relevancia? ¿Cómo su presencia en mi vida se había convertido en algo que no podía evitar? Acercándose a mí, Carla colocó el diario en la mesa.
Me gustaría descubrir la verdad. ¿Qué significado tiene esa persona en tu vida? No contesté de inmediato. En mi interior el temor y la incertidumbre se enfrentaban en una lucha. Tenía el deseo de revelarle todo, pero era consciente de que eso acabaría con nosotros. Quizá ya lo había realizado previamente. Se trata de alguien que ha cometido una equivocación. Finalmente expresé, haciendo un esfuerzo por mantener la calma en mi voz. Sin embargo, no es su responsabilidad que yo... ¿Qué es lo que tú...? Alejandro apretó con fuerza los dientes. Elevó su tono de voz. ¿Qué te gustaría que formara parte de tu vida? ¿Qué es lo que piensas? ¿Proviene de tu interior? No logré contestar. Las palabras que pronunció eran una verdad que me costaba aceptar. Al ponerme de pie de la mesa con intención de retirarme, él me retuvo agarrándome del brazo. Carla, no estás haciendo el mínimo esfuerzo por negarlo. Su tono se tornó más suave, aunque se percibía un dejo de resentimiento en sus palabras. Ya has elegido. Desconocía cuál era su destino. Fui guiado por mis pies hasta el sitio donde todo había dado inicio. Rumbo a la cabaña. Daba la sensación de estar desierta, desatendida, tal como en esa noche. Sin embargo, tenía la certeza de que descubriría una solución allí. Al empujar la puerta, ésta produjo un chirrido al ser abierta, permitiéndome entrar en la habitación. En la habitación no había nada más que un sobre reposando sobre la antigua mesa. Al ver la caligrafía, mi corazón dio un vuelco. Con precaución, abrí el objeto despacio, preocupado por encontrar información no deseada en su interior. Carla, hay algunas sombras que resultan demasiado densas para ser habitadas por la luz. Creí que hallaría la solución en ti, sin embargo, descubrí mi verdadero ser en su lugar. Prefiero que no te hagas cargo de esta carga. Fuiste mi guía, aquella que me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre encuentra su camino. Si he complicado tu vida de alguna manera, por favor, acepta mis disculpas. El nombre de Sergio. Después de leer la nota en repetidas ocasiones, las lágrimas brotaron y mojaron la hoja. Había partido. Se esfumó. Solo quedaba un vacío imposible de colmar. Experimenté remordimiento por no haber logrado rescatarlo, aunque simultáneamente comprendí la situación. No me correspondía a mí salvarlo. Al volver a mi hogar, Alejandro ya se había ido. En el espacio de la cocina solo se encontraba un pequeño mensaje. Requiero un espacio temporal. Deberías buscarlo también. Fui recibido en la entrada por Toby. Me desplacé hacia atrás, observándome con la apariencia de comprenderlo todo. Me incliné y lo rodeé con mis brazos. ¿Qué te parece si salimos a dar un paseo, compañero?, murmuré en voz baja. Esa noche, cuando salimos, el firmamento estaba repleto de estrellas. Parecía haber una cantidad mayor de las que tenía en mi memoria. Introduje la mano en el bolsillo de mi chaqueta y de pronto hallé un segundo documento. Al abrirlo, me di cuenta de que era la misma tipografía. No me he ido a ningún lado. Si deseas obtener más información, observa el cielo nocturno. Permanecí estático, experimentando la sensación de que el aire gélido abrazaba mis pulmones. No parecían ser palabras de despedida, sino más bien una afirmación de compromiso. Al alzar la mirada hacia el firmamento, experimenté una sensación de esperanza que no había sentido en un largo tiempo.